Emaús significa también manantiales cálidos o fuente, pero también renovación espiritual. ¿A qué vas a una fuente? No es a renovarte, sumergirte, a buscar una presencia fresca del Espíritu Santo. ¿Cuántos están dispuestos a ser renovados en esta mañana? Solo 6. ¿Cuántos están dispuestos a ser renovados en esta mañana? Gloria a Dios. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Del verso 26 en adelante. Quiero ministrar con dirección del Espíritu Santo acerca de un espíritu que se ha estado moviendo en muchas iglesias, y eso pudimos observarla también allá en Nicaragua. Cómo este espíritu está ganando ventaja. Ojalá fuera el Espíritu Santo llenando las vidas, pero es un espíritu contrario que viene para crear enfriamiento en el pueblo de Dios, separación entre Dios y los creyentes, los hijos, los redimidos. ¿Sabe cómo se llama ese espíritu? Es el espíritu de distracción. Ya conmigo, espíritu de distracción. Ya conmigo, espíritu de distracción. Te vas fuera en el nombre de Jesús. Dele palma al que vive por los siglos de los siglos. Mateo 14, verso 26, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su palabra dice así: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, ya conmigo, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre la agua. Y dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este mensaje. Gracias por esta palabra. Ministra al pueblo conforme a tu voluntad. Que tu Espíritu, Señor, haga una intervención divina, que nos ministre de adentro hacia afuera, que ministre las coyunturas, el alma y los tuétanos del alma y del corazón, que las ministre los pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Provoca, Señor, un cambio a través de este mensaje. Provoca un despertar, una renovación espiritual en nuestras vidas, que podamos levantarnos y afirmarnos, Señor, en medio de estos tiempos hostiles y difíciles, en el nombre de Jesús, que podamos servirte a tiempo y afuera de tiempo, que nada venga para desenfocarnos, que nada venga a crear separación entre tú y nosotros, que podamos mantenernos firmes con la mirada puesta en ti, en el nombre de Jesús. Señor, háblanos a través de tu palabra, dirígeme a través de tu Espíritu Santo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dele palma al que vive por los siglos de los siglos. A su nombre, a su nombre. Si hay algo que me gusta ministrar y predicar, es con una melodía de fondo. Ahí me perdonarán. A su nombre, es la costumbre. Pero son costumbres muy buenas, no son costumbres malas. A su nombre. ¿Por qué necesitamos oír este mensaje, hermano? Cuando estuvimos ministrando allá en Nicaragua con mi esposa, quiero que pongas atención, no te distraigas. Por eso se llama este mensaje: derribando el espíritu de distracción. Cuando estuvimos en Nicaragua, hermano, nos pudimos dar cuenta de algo. Hubieron congregaciones, hermanos, donde deberían haber estado llenas, estaban vacías. Habían poca asistencia. Les digo: Señor, ¿qué está pasando? Porque siempre que vienen estos meses de diciembre, la gente se va de la iglesia. Amén. Habla, Señor.
Y digo, Señor, y vea que no solamente estaba pasando en la iglesia donde yo estaba ministrando, está pasando en muchas iglesias. ¿Por qué el pueblo de Dios cae en esa distracción? ¿Por qué el pueblo se desenfoca para estos tiempos, para estas fechas festivas? Donde debiéramos estar buscando a Dios primeramente, a su nombre. Es importante notar esto, hermano, que este espíritu de distracción ha distraído a muchos. Les ha venido a desenfocar, les ha venido a separar, a crear separación entre la presencia de Dios y ellos. El espíritu de distracción es el arma que utiliza Satanás. ¿Sabe para qué? Para separar al cristiano de la comunión con Dios, para que pierdas el enfoque con Dios, para que dejes de congregarte. Súbele un poquito. Escuche esto, hermano. Si tú notas esta historia real, vivida, quedaron impresas ahí, inspiradas por grandes hombres del espíritu, porque ciertamente tuvieron en pergaminos, en papiros, en muchas cosas, pero fueron traídas al idioma nuestro con un propósito, hermano, para que nosotros pudiésemos entender en nuestro idioma y entenderlas claramente, la maravilla y los prodigios que Jesús hizo en la vida de muchos, y cómo muchos fueron impactados a través de su sana doctrina, a través de la experiencia vivida con Él, de las enseñanzas, de la corrección, de las instrucciones, de los prodigios, de los milagros. Pero habían cosas que impactaron a los discípulos que por breve tiempo no las entendía. La lograron entender cuando Cristo se había separado de ellos. Una de ellas fue la tempestad que se levanta ahí en el alta mar, la tormenta que se levantó. La Biblia dice que Jesús estaba a la orilla, pero antes de zarpar le habló a los discípulos y les dijo: súbanse a la barca y pasen al otro lado. ¿Cuál era la palabra? Que pasasen al otro lado. Muchos no quieren pasar al 2026. Muchos no quieren pasar al 2026 en victoria. Muchos no quieren pasar al 2026 adorando. Muchos no quieren pasar al 2026 congregándose. Muchos no quieren pasar al 2026 sirviendo. Muchos no quieren pasar al 2026 madrugando, de rodillas, clamando, gimiendo, con un corazón rasgado ante la presencia del Señor, esperando un 2026 en victoria. A su nombre. Ellos se treparon a la barca sin esperar qué es lo que podía pasar. Ellos solamente obedecieron a la palabra. Unos empezaron obedeciendo la palabra, pero hoy ya no están. Note que al estar en la orilla, dice que obedecieron a Jesús, se treparon en la barca. En el 2025 arrancando, muchos se treparon en la barca, hoy ya no están. Gloria a Dios. Empezaron sirviendo, empezaron adorando, empezaron pactando, empezaron ayunando, hoy ya no lo hacen. Así es, amén. Habla, Señor. No, hermano, no la tengo contigo. Recibe esta palabra, Cristo te ama. Porque esta palabra me redarguyó a mí primero. Me quebrantó a mí primero como no tienes idea. Porque muchas veces hemos caído en ese espíritu de distracción. Y te voy a mencionar algunos puntos, porque la distracción puede venir de muchas formas. Escucha. La Biblia dice, hermano, que cuando se levantó la tormenta, los discípulos estaban remando. Estaban fatigados, sí, pero remando. Ellos en ningún momento soltaron el remo. En ningún momento dejaron de remar, aún sabiendo que los vientos le eran contrarios, aún sabiendo que la tormenta les era fuerte, ellos seguían remando. ¿Qué te estoy diciendo? Se te puede levantar tormenta,
Te pueden venir tentaciones, te pueden venir pruebas, pueden venirte cosas para zarandear tu finanza, se te puede levantar tu familia, se te puede levantar en tu trabajo, pero sigue remando, sigue remando. No sueltes el remo, no sueltes el ministerio, no sueltes el propósito, no te desenfoques. A su nombre. El problema es que muchos soltaron el remo, tuvieron miedo, dejaron de pelear, dejaron de orar, dejaron de congregarse, dejaron de buscar el rostro de Dios, porque el Satanás les hace creer que es más fácil soltar el remo y devolverte a la orilla. Por eso es que muchos no ven gloria, no ven milagros, no ven respuesta, no ven cambio, no ven una transformación en la familia, porque no son valientes, no pelean la buena batalla de la fe. Se acomodan a que otros peleen por ellos. Cuando Dios te dice, yo te entregué un remo para que tú remes, para que tú pelees a favor de tu familia, para que tú clames a favor de tu casa. Yo te di algo que no se le di a otro. Si te le di a ti es porque eres capaz de multiplicar lo que yo te he entregado. A su nombre. Voltea a ver al vecino que tiene al lado. Eres capaz, dile. Pero necesitas creer en ti mismo. Necesitas creer en ti mismo que eres capaz. A su nombre. Escucha. Ciertamente Pedro tenía la capacidad, era un pescador, de pescar, tirar las redes, saber cuándo la marea estaba alta, estaba baja, saber cuándo era necesario ir a la pesca y cuándo no. Pedro sabía todo eso, todos los protocolos, él lo sabía porque era un pescador de experiencia, pero no tenía la experiencia de caminar sobre la agua. Porque ahí la experiencia la tenía el Cordero. Lo sobrenatural estaba en él. Déjame decirte que los hijos de Dios podemos caminar en lo sobrenatural. Pero para que entre a lo sobrenatural de Dios, tiene que salir de lo natural. Ciertamente Dios te entregó sabiduría para desempeñar cualquier trabajo secular, pero lo sobrenatural se consigue solo en Jesucristo. Solo en Él se consigue. Pedro no tenía la capacidad de andar sobre la agua, pero Jesús se la dio. Jesús te puede dar la capacidad de hacer muchas cosas. El problema es que tú no crees en Él. No estás creyendo lo que Él puede hacer contigo. Señor, ¿será que tú lo puedes hacer conmigo? Si lo hizo con Pedro, lo puede hacer contigo. Si lo hizo con Felipe, lo puede hacer contigo. A su nombre. ¿Sabe que cuando Pedro escucha la voz de Jesús, él dice, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti? En ningún momento Jesús le prohibió eso. En ningún momento le impidió a Jesús llegar hacia donde él estaba. Jesús le dijo, ven. Pero hay algo que Pedro profetiza. Lea conmigo. Entonces, en el verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A su nombre. Escucha la palabra que Pedro le dice a Jesús. Pedro le pudo haber dicho, Maestro, si eres tú, permite que rememos y que la barca llegue hasta donde tú estás. Pero Pedro se atrevió a hacer algo que muchas veces nosotros no nos atrevemos a hacer. A creer por algo grande, a creer por algo anormal, a creer por algo inusual, cosas que ojo no vio, cosas que oído jamás nadie llegó a creer o oír. Son las cosas que Dios prepara para aquellos que se le atreven a creer. Dios no puede prepararle cosas o darle cosas a alguien que no se atreve a creer en Él. Si tú crees que tu Dios es poderoso, empieza a creer por cosas grandes, porque tu Dios es grande. Pedro creyó por algo sobrenatural, algo que no se había visto. El maestro era el primero en hacerlo, porque él llegó caminando por encima de las aguas.
Y Pedro se atreve a proferir esta palabra y decirle: Señor, yo también quiero caminar por encima del agua. No quiero ir remando a donde tú estás. Yo quiero bajarme y caminar por encima de las aguas. Se necesita una fe loca para hacer eso. Se necesita fe para atreverse a caminar por encima del problema. Se necesita fe, creer en Dios que Él puede cancelar deudas. ¿Se fijan por qué muchos no se bajan de la barca? Se necesita fe para contrarrestar un diagnóstico de una enfermedad. El problema es que no te atreves a creer. Y Jesús te dice: ven, suelta esa enfermedad. Ven, suelta ese problema. Ven, suelta ese problema, que yo voy a pelear tu lucha, tu guerra. El problema es que tú la estás peleando. El problema es que lo estás haciendo en tu fuerza. Pedro sabía que él no tenía la capacidad, mi hermano. Tenía la capacidad para aventar una red. Si Jesús se lo dijo, tira la red, y Pedro lo hizo, ¿se acuerda? Tenía la experiencia. Pero caminar sobre las aguas, hasta que Jesús se la dio. Jesús le quiere dar a Harvard cosas sobrenaturales. Jesús le quiere dar a Harvard cosas que otros no se atreven a creer. Jesús le quiere dar a Harvard conquistas que otros no quieren ir a conquistar. A su nombre. Alguien tiene que levantarse a creer en esta mañana, hermano. Pedro caminó sobre la palabra, porque Jesús le dijo: ven. Y Pedro empezó a caminar. Muchos empezaron caminando en la palabra. Empezaron creyendo. Empezaron peleando por esa palabra profética. Ayunaron. Oraron. Sirvieron. Predicaban, evangelizaban. Caminaron en la palabra. Pero ¿sabe qué pasó con Pedro? Lea conmigo. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Comenzaron bien y terminaron mal. Si empezaste bien, termina bien. Si empezaste bien en enero, termina bien en diciembre. Entra bien en el 2026, mi hermano. No entra en un 2026 separado de Dios. No entra en un 2026 en ruina, en fracaso. No entres a un 2026, hermano, sirviendo al pecado. No entres a un 2026 desanimado, triste, acongojado. No entres a un 2026 sirviendo los deseos de la carne, dándole desenfreno. Sirve a Dios a un 2026 restaurado, renovado, con un corazón transformado en el Señor. A su nombre. ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? ¿Dónde está la distracción en Pedro? Él puso la mirada en la tormenta. Dice la Biblia que al ver los fuertes vientos, Pedro tuvo los vientos, la tormenta tenían una fuente: la duda. En Pedro entró duda. Empezó a tener duda y empezó a hundirse. Lea bien la escritura, porque dice la Biblia que Pedro no se hundió de un solo. Empezó a hundirse lentamente. Lo que quiere decir Dios en esta mañana: hay muchos que se están hundiendo lentamente y no se están dando cuenta. Pero yo puedo extender mi mano y restaurarlos. Yo puedo levantarlos si ellos me lo permiten, antes que se ahoguen, antes que se hundan totalmente. Porque ¿cuál es el objetivo del enemigo? Hundir totalmente a la persona, ahogar totalmente a la persona, volverlo a llevar al lodo cenagoso donde lo levantó, donde lo restauró el Señor. A su nombre. Pedro empezó a hundirse, pero inmediatamente que él empezó
empezaba a hundirse, empezó a clamar. Eso es lo que el pueblo tiene que clamar ahora mismo. Señor, yo siento que me estoy separando, siento que me estoy hundiendo, siento que no estoy orando, siento que el trabajo me distrajo, siento que mi familia me distrajo, siento que el dinero me distrajo, siento que la afán me atrapó, Señor, me está distrayendo, siento que las redes sociales me están distrayendo, siento a su nombre, yo necesito clamar. ¿Por qué el trabajo? El trabajo ciertamente es una bendición, siempre y cuando no te haga esclavo. Aquí lo perdí a todos. Aleluya. Porque si tu trabajo te hace esclavo, no digas que tu Dios es Dios. Tu Dios es tu trabajo. ¿Cómo así? Porque tu trabajo le está robando el tiempo a Dios. Se volvió tu prioridad y es la distracción que tú tienes. Te está robando tanto el tiempo a Dios. Dame base bíblica. Ahí voy. Éxodo. Éxodo 5:4. Léelo, subráyalo, llévalo en tu corazón y te darás cuenta si tu trabajo es de bendición o está siendo de piedra de tropiezo. La Biblia dice que Faraón le impuso más carga, le impuso más trabajo al pueblo de Dios para que ya no fueran a sacrificar sacrificio a Dios, para que ya no fueran a buscar el rostro de Dios, para que ya no tuvieran comunión con Dios. Faraón dijo: impongámosle más carga, más trabajo. Pero en el pueblo de Dios es lo contrario. A ti te dan más horas, qué rico, hora extra, más voy a ganar. Pero ¿sabes qué? Te estás separando de Dios. Amén. Habla, Señor. Espíritu de distracción. Y no me voltee a ver con cara de enojo, que yo lo amo en el amor de Cristo. Empieza a meditar bien si tu trabajo es de bendición. Porque muchas veces cuando no tenemos trabajo lloramos, gemimos pidiendo un trabajo. Llamaste a fulano, sultano, ayunaron contigo para ese trabajo. Dios te lo dio porque tenía la mayordomía, la madurez para servirle a Dios, aún sabiendo que trabajabas. Estabas cansado, pero nunca fue excusa para estar en la casa del Señor. Pero hoy se volvió excusa, hoy se volvió pretexto que estás cansado, que te llamaron porque hay que hacer hora extra, que te llamaron porque otro te pidió para que tú lo suplantaras, sabiendo que tienes responsabilidad con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Usted leyó ese versículo, hermano. ¿Qué hizo Faraón? ¿Qué hace Satanás en tu trabajo para separarte de Dios? Más trabajo, más trabajo, más trabajo, y tú te alegras porque vas a ganar más. Pero esos chelines de dólares más que te vas a ganar te están costando tu comunión con Dios. Te están costando tu comunión con Dios. Te está costando tu comunión con Dios. Entonces el trabajo es malo, no, es bendición. Es bendición. Pero se vuelve una distracción cuando te vuelves esclavo de él. Medita a su nombre. Pedro puso la mirada en los vientos, en la tormenta, y empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Se desenfocó. ¿No crees tú que es necesario hoy meditar bien si nos hemos desenfocado? Ciertamente Dios nos va a ministrar y nos va a hablar en qué área nos desenfocó el enemigo. La Biblia dice
que la raíz de todos los males, el amor, el dinero se vuelve una distracción. Cuando pones a Él en primer lugar, cuando te desesperas por Él, cuando no vives sin Él, que así fuera por la presencia de Dios. Pablo dijo: he aprendido a estar contento teniendo y no teniendo. He aprendido a orarte, he aprendido a regar tus pies con mis lágrimas, teniendo plata y no teniendo. He aprendido a congregarme teniendo y no teniendo. He aprendido, Señor, a servirte, a evangelizar teniendo y no teniendo. He aprendido a ponerte en primer lugar teniendo una cora o no teniendo para los pasajes, pero yo voy a venir a tu casa. ¿Saben cómo le estamos orando yo y mi esposa por un carro? Y yo sé que Dios nos va a dar eso. ¿Saben por qué? Porque estamos pagando el precio. Nunca ha sido pretexto, hermano, tener o no tener para estar aquí. Hoy gente empezaron, hermano, sudando, saliendo temprano de su casa a pie a venir al templo. Hoy, si no tienen vehículo, no vienen. ¡Habla, Señor! Has perdido tu primer amor. Yo me acuerdo, hermano, que yo quería una moto. Padre, dame una moto, dame una moto, dame una moto. Y yo salí a evangelizar en bicicleta, salí a evangelizar a pie allá en Nicaragua. Me tocaba caminar harto camino, hermano, a ver una célula. Y muchas veces llegaba y la gente: no queremos nada. Y yo me iba detrás con la bicicleta, ¡pum!, se ponchaba la bicicleta y yo iba jalando, hermano, hasta la casa. Nunca renegué, mi hermano, venía caminando horas con la bicicleta, jalándola. Y yo decía: Padre, un día me darás una moto, un día me darás una moto. Y pasaban los amigos pitando, hermano, y nadie me daba rayo. Una diferencia, ¿verdad? Para el que se pone a quejar. Señor, mira, Padre, se me ponchó la bicicleta, ya no voy a seguir. Tú no me hablas, tú no me respondes, tú no me das respuesta. No, mi hermano, así no funciona. Necesitamos pagar el precio para ver gloria. Pedro entendió que cuando él empezó a caminar sobre la palabra, que cuando él obedecía a la palabra, él caminaba por encima de la agua. Pero cuando él desobedeció, cuando él se desenfocó, cuando puso la mirada en las cosas que no edifican, cuando puso la mirada en cosas que te desconectan de Dios, empezó a hundirse, empezó a desanimarse, empezó a tener miedo, empezó, hermano, a clamar. Hoy muchos saben que se están hundiendo, pero no claman. Saben que muchos están a punto de tirar la toalla, pero no claman a su Dios, a su nombre. ¿Saben qué hizo Jesús? Le volvió a hablar a Pedro. Porque cuando ve que tú te estás hundiendo por falta de fe, Él siempre llega a tiempo. Cuando su Hijo de los redimidos, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, la niña de los ojos de Dios, sabe que estamos a punto de sucumbir, Él llega a tiempo. Pero llega como padre para exhortarte y te dice: hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Si sabías que yo podía restaurar tu casa, ¿por qué dudaste si sabías que yo podía darte un trabajo mejor? ¿Por qué te desesperaste? ¿Por qué aceleraste las cosas si sabías que yo tengo un Cairo, un tiempo para que mis cosas fluyan de acuerdo a mi voluntad? No, porque como hijos muchas veces queremos presionar a Dios y queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, que se hagan en nuestro tiempo. Pero no es en tu tiempo, te tengo buena noticia, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. No hay nada más hermoso que tú le pidas un trabajo a Dios y tú te muevas en fe a buscarlo y Dios te lleve al lugar correcto. ¿Sabe cuál es el problema? Que no le estamos orando a Dios como hijos, con el entendimiento y en el espíritu. Señor, yo quiero un trabajo que yo entre a las 8 de la mañana, salga por muy tarde a las 4, ganando la semana tanto.
Pero muchas veces oramos como esclavos. ¿Cuál es el esclavo? ¿Cuál es el esclavo? El que entra a las 5 y no tiene hora de salida. A su nombre. A su nombre. Dile palmas de vida. ¿Eres el que vive? Cristo. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Gracias, pastor. Escuche, todo lo que viene para distracción de tu vida espiritual viene con un propósito: desconectarte de tu propósito, de tu llamado. ¿Cuántos tienen propósito en Dios? ¿Cuántos tienen un llamado? ¿Cuántos son escogidos? Van a haber distracciones. ¿Por qué eres escogido? Porque tú portas una palabra de Dios. Tú portas un llamado de Dios. Y como tú portas algo de Dios, Satanás va a querer desenfocarte. Él va a utilizar muchas estrategias, maquinaciones y artimañas para desenfocar al pueblo de Dios. Nuestro pastor decía: si tú fuiste mujeriego, ¿dónde crees que te va a distraer Satanás? Aleluya. Te va a poner faldas. Y no faldas hasta el ojo del pie. Te va a poner faldas chingas o cortas. Te va a tocar las áreas donde tú eres vulnerable si no te has fortalecido en Dios. ¿Qué distracción está usando Satanás para desenfocarte? Porque una distracción puede causar destrucción en la familia. Causa destrucción espiritual, comunión con Dios, pero crea también separaciones. ¿Cómo así? ¿Sabe que he visto hombres que la distracción ha sido tan fuerte que han descuidado la familia, han descuidado los matrimonios, han descuidado los hijos? Porque la distracción es tan fuerte y tan grande que no les queda tiempo. ¿Para qué vine hoy domingo? Aleluya. Filipenses 4:8 dice: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene nombre, virtud, algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué? En esto pensar. En lo justo, en lo verdadero, en lo que le agrada a Dios, al que es digno de alabanza, el nombre que es sobre todo nombre. En Él yo tengo que pensar, pero también pensar en lo que Él me ha dado para administrar como buen mayordomo. Porque el día que Él me llame, yo tengo que dar cuenta de lo que me entregó. A su nombre. ¿Cuál es tu distracción? Porque esta noche toda distracción va a ser quebrada por el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuál es la distracción? ¿Sabe que la distracción viene para oponerse a tu avance ministerial, a tu avance espiritual, a tu crecimiento? ¿Sabe por qué muchos no crecen? Siguen siendo los mismos, no cambian. Siguen siendo los mismos, no quieren compromiso con Dios. ¿Sabe qué sucede? Están distraídos. No quieren soltar la distracción. A su nombre. La tribulación, las preocupaciones vienen como distracción. ¿Qué es lo que te atribula? ¿Qué es lo que te tiene atribulado? ¿Qué es lo que te afana? ¿Qué es lo que te tiene preocupado? El salmista David dijo: oh alma mía, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te preocupas dentro de mí? Espera en Jehová. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Le suelta una orden a su alma y le dice: vamos, no es tiempo de estar preocupado, no es tiempo de estar triste.
No es tiempo de estar acongojada, no es tiempo de estar amargado, amargada. Es tiempo de adorar, es tiempo de esperar en Dios. Pero mientras esperamos en Dios, sirvamos a Dios, proclamemos el Evangelio, sirvamos a la iglesia, adoremos, hagamos algo para exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero espera sirviendo a Dios, espera en acción, ejercitando tu fe. El problema es que hemos entendido mal esas palabras. Espera en Dios porque aún he de alabarle. El problema es que muchos esperan sentados, esperando que algo ocurra, esperando que algo pase, esperando respuesta de Dios, esperando un cambio, una transformación en tu familia. No, no esperes sentado. No es así el método. La Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán, caminarán, no se cansarán, no se fatigarán, tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Habla de una renovación espiritual. El tiempo de espera en Dios es un tiempo para consagrarse. Es un tiempo de búsqueda entre yo y Dios personal, sin intermediario, íntimamente, no secreto, metido en tu aposento con Dios hasta que Dios te dé respuesta. Suelta la queja, suelta la distracción. Dios no te llamó para estar distraído. Gloria a Dios. A su nombre. ¿Sabe que el espíritu de distracción en muchas personas, cuando caen en él, terminan fortaleciendo su carne en vez de lo espiritual? A su nombre. ¿Cuántos quieren ir al gimnasio? A ver las mujeres, ¿cuántos quieren ir al gimnasio? No es malo, pero el gimnasio se ha vuelto distracción de muchas mujeres y de hombres. ¿Por qué? Porque la distracción de verse más chivo, de verse más guapa, más guapo, de verse más fornido, más elegante, se ha vuelto distracción. Y por dentro espiritualmente están raquíticos. Ojo, no estoy diciendo que el gym o el gimnasio es malo. El problema es la hora que tú inviertes sabiendo que hay culto aquí, sabiendo que los lunes hay oración. Muchos sacrifican. Señor, tú entiendes que es protocolo, prescripción médica, que yo vaya al gimnasio sabiendo que el lunes hay un lunes de oración y sabe que esa misma hora es estar aquí. ¿Qué harías tú? Aleluya. Es un arma de doble filo. ¿Sabe por qué? Porque en ese lugar se mueve el adulterio y la fornicación. Ya nos metimos mal ahí, hermano. A su nombre. ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? A su nombre. Dios no puede contar con personas que nunca tienen tiempo para Él, solo para otras cosas. ¿Cómo me doy cuenta que estoy empezando a distraerme? Cuando empiezo a desenfocarme de las cosas espirituales. ¿Aló? ¿Cuándo me doy cuenta que he caído en el espíritu de distracción? Cuando las cosas espirituales ya no son prioridad para ti. Cuando descuidas lo espiritual, caíste en el espíritu de distracción. Porque descuidamos lo espiritual. A su nombre.
¿Sabe que este espíritu muchas veces de distracción nos hace pelear falsas guerras? ¿Cómo así? La Biblia dice que nuestra guerra no es contra la carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes, contra el mismo Satanás. Nuestra lucha es espiritual. ¿Por qué guerras falsas? Porque muchas veces estamos guerreando con el hermano. Y nuestra lucha es contra el mismo Satanás. Nuestras luchas muchas veces son internas contra nosotros mismos. Pero muchas veces estamos peleando contra el hermano, contra fulano, sultano, vengano. Y tu guerra no es ahí. Tu guerra no es ahí. Tu guerra es contra las tinieblas, su nombre. ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? A su nombre. Yo siento a Dios aquí. Quiero dar lugar a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Yo les dije al principio que el Espíritu Santo me entregaba ahí donde está mi pastor esa palabra, Emaús, Emaús, Emaús. Una renovación espiritual es la que Dios quiere obrar en muchos. Estamos aquí ciertamente, pero necesitamos ser renovados en Él. ¿Cómo podemos vencer al espíritu de distracción? Vuelve a enfocarte en Dios. Vuelve a enfocarte en Dios. Termino con esto. David se distrajo en Betsabé, cayó en adulterio. Sansón cayó en distracción por la belleza de Dalila y perdió los ojos. Salomón se distrajo, inclinó sus dioses a ídolos paganos. Moisés cayó en el enojo y la ira y golpeó la roca. Alguien tiene que alabar a Dios. Pedro se distrajo y empezó a hundirse. Si tú analizas cada uno de los ungidos del Señor, tuvieron distracciones también, pero vencieron las distracciones. Tú y yo podemos vencer las distracciones también. A su nombre. La distracción es una máquina del mal, es una maquinación del mal que describe un espíritu enviado para obstaculizar la misión que Dios encomendó, para que interrumpe la obra del Espíritu Santo. O sea que la distracción viene para interrumpir la obra del Espíritu Santo, de lo que Él quiere obrar en ti, de lo que Él quiere hacer en ti. A su nombre. ¿Cuánto alaban la gloria de Jehová? La distracción viene como desenfoque, viene para desenfocar la atención que tú tienes en Dios. ¿Cómo afecta espiritualmente? Debilita la fe, fomenta desorden en nuestra vida, impide el crecimiento, desvía el propósito de Dios. ¿Cómo podemos combatir al espíritu de distracción? Mantener el enfoque en Dios con humildad y dependencia. ¿Cuánto han aprendido a depender de Dios? Establecer prioridades espiritualmente primero, arrepentimiento y reenfocarse, buscar ayuda espiritual, orar y perseverar. A su nombre. ¿Cuántos quieren orar conmigo para derribar ese espíritu de distracción? No quiero que nadie se me quede así, hermano. Vengan todos aquí adelante.